Sí, doctora. Denme 2 minutos. Ahorita iniciamos en lo que terminan ustedes de preparar esto. Ahorita les aviso. Okay. Alex Vázquez. Ok. Vamos a empezar. Les comento que a partir de hoy sí voy a estar tomando asistencia en lo que sus compañeros están hablando. Voy a empezar a checar quiénes están en las clases, ¿sale? Para que traten de estar todos, por favor. Doctora. Y avísenle a sus compañeros para que no haya inconveniente con que no estén. Bueno, entonces iniciamos el tema. Sí, doctora. Yo voy a empezar. Sí. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica. Y bueno, vamos a definir qué es la cardiopatía isquémica. Esta va a ser un trastorno en donde pues el músculo cardíaco va a recibir la insuficiente cantidad de oxígeno, de sangre y oxígeno, y pues también va a ser llamada cardiopatía coronaria o enfermedad de las arterias coronarias. Esto se da por aquellos problemas que son causados por el estrechamiento de estas arterias coronarias. Es importante mencionar esto ya que, como sabemos, pues el corazón, al ser la bomba que lleva la sangre a todos lados en el organismo, pues necesita un aporte continuo de la sangre que pues también lleva el oxígeno mismo para que siga funcionando. Bueno, nos dice también que pues la causa más frecuente de la isquemia de miocardio va a ser el ataque aterosclerótico de una de estas, de las arterias que ya conocemos que pues irrigan al corazón, sea la arteria coronaria derecha y sus ramas o la arteria coronaria izquierda y sus ramas. En este ejemplo, por ejemplo, vemos aquí una de las ramas de la arteria coronaria izquierda que pues se encuentra en isquemia por lo mismo de, bueno, aquí podemos ver que está el ejemplo de cómo se vería el vaso normalmente y aquí pues con aterosclerosis y pues se reduce el flujo de sangre y al reducirse el flujo de sangre pues de igual manera hay un menor aporte de oxígeno. Siguiente, por favor. Si quieres, ponme la anterior, por favor. Quiero comentarles, hacerles un recordatorio. La circulación coronaria, las arterias coronarias nacen del tronco de la coronaria izquierda, del tronco de la aorta, y son vasos milimétricos. Acuérdense que hay arterias epicárdicas, que son las que alcanzamos a ver, pero que también hay arterias
mucho más pequeñas, hay vasos mucho más pequeños después de estas ramificaciones. Entonces, comentaba, perdón, ¿quién me está hablando? Brenda, comentaba Brenda, Sí, sí, doctora. que la cardiopatía isquémica, la mayoría de los casos son por obstrucción, ¿sí? No todos los casos de cardiopatía isquémica son por ateroesclerosis, pero sí un 90-95% de los casos se debe a esta patología, donde las placas de grasa, como están viendo en este esquema, van estrechando la luz del vaso y al llegar a un cierto porcentaje de obstrucción, empiezan a generar una falta de irrigación coronaria importante, algún tejido, alguna parte del tejido miocárdico. Y eso genera que este músculo que no está recibiendo un flujo coronario correcto, al hacer una actividad física que incremente la frecuencia cardíaca, pues va a tener isquemia y la isquemia va a generar ciertas molestias, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que se afectan principalmente las arterias epicárdicas, las de mayor diámetro, y mayor diámetro me refiero a 4 o 5, 3 milímetros, no mucho, y que pero que también las pequeñas arterias, las más pequeñitas, se ven afectadas. ¿Sí? No es una enfermedad exclusiva, inclusive hay diferentes manifestaciones de la aterosclerosis. Una es obstrucción, la otra es flujo lento, pero bueno, como tal, como obstrucción, la vamos a ver así en forma de placas que van progresando y que dependiendo de la evolución que tengan, nos van a generar diferentes síndromes coronarios, ¿no? Diferentes manifestaciones. Ok, listo, Brenda, perdón. Sí, no hay problema. Gracias, doctora. Bueno, entre las causas más frecuentes de la cardiopatía isquémica, al saber que pues esta va a ser una reducción de la luz de las arterias coronarias, pues podría ser, como ya habíamos mencionado, que la causa más frecuente de una placa aterosclerótica, pero también puede ser un trombo o un coágulo en la sangre, o también por la construcción de vasos sanguíneos que van a impedir que llegue el aporte correcto de oxígeno al músculo cardíaco. Entre algunos ejemplos podemos mencionar a las embolias, a la arteritis, a la disección de estas arterias, que en sí es el desgarro de un vaso sanguíneo, y pues a las estenosis ostiales, que pues son las malformaciones de las arterias coronarias. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, es importante saber que esta es la causa de muertes, de muchas muertes y discapacidad, y por lo mismo va a tener un costo monetario mucho mayor que cualquiera de otras de las enfermedades en los países desarrollados. Y a pesar de que pues sí se ha incrementado esta enfermedad, a pesar de eso, hay una reducción de estas defunciones, de estas muertes por la cardiopatía isquémica, y las atribuye aquí en el texto que encontré a los tratamientos y también a la prevención por las modificaciones que se hacen en los pacientes, en las modificaciones de los factores de riesgo de estos pacientes. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el texto que tienes de referencia, perdón, Brenda? ¿De qué texto me sacaste? Bueno, lo busqué en diferentes artículos y, bueno, más adelante también en usted va a ver alguna de las cifras, y ahí menciona algunas, como de los lugares donde lo saqué. Uh-huh. Ok. Uh-huh. La siguiente, por favor. Bueno, este ejemplo lo saqué igual de un artículo que consta de, este es del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, y pues abarca el periodo de 1990 a 2008, porque esto fue lo que encontré hasta esa fecha, pero aquí nos menciona y nos dice que en México pues se observó un incremento importante de la mortalidad por la cardiopatía isquémica en la segunda mitad del siglo. Y pues si podemos observar, en el año 1990 pues había 11.741 defunciones, y en el 2000 pues había aumentado considerablemente
levemente. Ahora, en el 2008, pues seguía aumentando, o sea, no iba decreciendo, sino iba aumentando cada vez más. ¿Puedes darle la otra? Gracias. Bueno, esta es una tabla que encontré del periodo que abarca de enero a marzo del 2019 del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y bueno, es más bien que nos reporta el número de casos que se presentaron en este periodo de las diferentes cardiopatías. Y en este caso, pues vemos que las demás enfermedades pues quedan después de las enfermedades isquémicas del corazón, que pues se encuentran siempre en los primeros lugares por mortalidad en nuestro país. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, nos dice que el Sistema Nacional de Salud en México pues afirma que la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus van a ser dos de los más grandes problemas de salud en nuestro país. Y también dice el Sistema Nacional de Salud en un artículo en 2015 que la cardiopatía isquémica es de los problemas de salud pública y pues va a estar afectando sobre todo a los hombres de mediana y avanzada edad. Hola. Bueno, vamos a empezar con los factores de riesgo y lo siento, se va a escuchar ruido porque están construyendo acá, así que perdón, un ratito. Bueno, vamos a empezar con los factores de riesgo. La cardiopatía isquémica está íntimamente relacionada con determinados hábitos de vida y ciertas características personales. Estos son los llamados factores de riesgo, pues su presencia se asocia a probabilidad aumentada de padecer dicha enfermedad y sus consecuencias. ¿Sí me escuchan? Sí. La situación de las enfermedades cardiovasculares en el mundo ha pasado por distintas fases. Ha pasado por distintas fases en relación con el desarrollo socioeconómico de los países y el aumento en incidencias de distintos factores de riesgo, de los que vamos a hablar a continuación. Bueno, estos factores se van a encontrar los que no se pueden modificar y los que sí se pueden modificar, los factores modificables y los no modificables. Un aspecto importante es que la transformación favorable de los factores modificables se asocia a una reducción en el número de eventos isquémicos, tanto si se inicia antes de la aparición de las primeras manifestaciones clínicas, ya sea para una prevención primaria o después para una prevención secundaria. Dale la siguiente, por favor, Alex. Bueno, empezamos con los factores de riesgo no modificables. El primero va a ser la herencia genética, la historia familiar. Un segundo. La historia familiar de cardiopatía isquémica es uno de los principales determinantes de riesgo coronario y su efecto es independiente de la presencia de otros factores de riesgos mayores como sería la hipertensión, el tabaco o la diabetes mellitus, o también la hipercolesterolemia. Nos decía un artículo que el riesgo en los hermanos de pacientes con manifestaciones de enfermedades aterosclerótica a edad temprana es entre 2 y 5 veces mayor que en un individuo normal. La mayor parte de las alteraciones genéticas conocidas se relacionan con la aterosclerosis, que afectan el metabolismo de las lipoproteínas. Sin embargo, también se han descrito otras variaciones genéticas no relacionadas con el metabolismo lipoproteico, un ejemplo nos traía como las variaciones en el gen codificador del angiotensinógeno. Después vamos a tener otro factor no modificable que va a ser la edad. Vamos a entender que la edad avanzada se va a asociar con un riesgo alto de padecer una cardiopatía isquémica, ya que con la edad se va a incrementar la actividad física, va a disminuir la sensibilidad de los vasoreceptores. Estos van a ser terminaciones nerviosas sensibles a la distensión que detecta los cambios bruscos de la presión arterial. Pues van a ser receptores que controlan la presión.
También la edad avanzada nos va a traer una disminución de la capacidad de respuesta reguladora de los sistemas. Como habíamos dicho, no van a servir no van a servir, se va a disminuir la sensibilidad de los barroreceptores y ¿voy muy rápido? No, termina nada más. Al final espero, me vas a decir los parámetros de normalidad y anormalidad. Por ejemplo, para herencia genética, para edad, ¿a partir de qué edad o qué condiciones? Solo me había pedido, doctora, de la dislipidemia. No sabía que de la herencia genética y la edad. Yo creo que es importante, ¿no? Que me digas en qué Bueno, momento la herencia genética tiene un valor. No es lo mismo que un paciente tenga un abuelito de 90 años infartado a que tenga un papá de 50 años, ¿no? Son parámetros que vienen per se ahí incluidos y que deben saber a qué edad y en qué momento son de relevancia, creo yo. Les dije, jóvenes, que trataran de ahondar un poco en sus presentaciones. Ustedes son 10 participantes para una presentación y solo tienen 80 diapositivas, o sea, 8 diapositivas por cada uno. Por lo menos lo poquito que me van a hablar, traten de investigarlo, traten de dar una buena exposición. No se trata solo de hablar, hablar, hablar. O sea, se trata de que quienes están, y ese es mi objetivo, que ahora también estén todos con un compromiso de estar aquí y de escucharlos, ¿no? Entonces, no se trata, créanme, que no es que yo los oiga, es que los demás también los escuchen. Y de hecho, de ahora en adelante, ya que está la mayoría en este momento, les voy a pedir que traten de entrar antes de las 7:05. Les voy a habilitar la sala de espera para que yo me dé cuenta quiénes están entrando tarde, y que quienes entren, por favor, tengan sus cámaras prendidas, incluyendo al ponente, ¿no? Entonces, hay que, los que continúan, estamos en la segunda persona, pero los que continúan, traten de ahondar un poco su tema, traten de que sea benéfico para todos, no lo van a volver a ver como una exposición. Entonces, traten de que sea benéfico y completo, ¿sale? Entonces, yo creo que hablar de herencia genética, ya sabemos que hay una genética que favorece la cardiopatía isquémica, como lo hace con la hipertensión, como lo hace con la diabetes. Pero ¿en qué momento de la historia familiar es importante y es relevante? Igual la edad, ¿cuál es la edad? ¿Se modifica como en la hipertensión o son los mismos parámetros? No lo sé. Eso es lo que quiero que me expliquen. Eso debe venir implícito. No solo me vas a decir la glucosa alta es un parámetro de mal pronóstico. O sea, ¿qué tan alta? No es, hay valores bien definidos. ¿Sí? Entonces, si no lo sabes en este momento, Alondra, pues yo te pido que lo investigues y lo complementes el siguiente día, que es el lunes, a ver en qué momento de la historia lo pueden reubicar y hablar un poco más a profundidad de los factores de riesgo. Créanme que los factores de riesgo es un tema muy importante. Ustedes han visto que en hipertensión estamos hablando continuamente de factores de riesgo. Entonces, si no les queda claro cuáles son los factores de riesgo, no van a saber qué pacientes tienen más porcentaje de probabilidad. ¿Sale? Entonces, sí, vete un poquito más despacio, Londra. Trata de hacer unas pausas explicándome qué es lo relevante de tus factores de riesgo que me estás comentando. Adelante. Está bien. No, la pasada, porfa. Bueno, no tengo los valores ni de herencia ni de edad. Solo tengo lo que me había pedido en las observaciones, que es por la dislipidemia. ¿Me voy con la dislipidemia o sigo con la edad y el sexo? Pues termina lo que sea relevante en esta diapositiva. Si ya no tienes más que decir, pues vamos a la siguiente. Bueno, el sexo. Nos dice que
Se dice que se va a manifestar más tardíamente en las mujeres que en el hombre, siendo muy baja su incidencia durante el periodo fértil de la mujer, pero que tendrá un incremento después de la menopausia, y esto va a estar relacionado con el efecto protector de las hormonas sexuales femeninas. Ahora sí, la siguiente, por favor, Alex. Eso no. Y vamos a empezar con los factores de riesgo modificables. Se ha identificado como un factor de riesgo que conlleva mayor riesgo a sufrir una cardiopatía isquémica. Es más, se ha observado que la mortalidad por cardiopatía isquémica se relaciona directamente con los valores séricos elevados del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, y además se describen cifras bajas del colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad. Conocer la magnitud y el manejo de los lípidos en sangre va a ser útil para identificar oportunidades de reducción del riesgo cardiovascular, así como a los individuos que más pueden beneficiarse por esto. Tienen una enorme importancia. Tiene una enorme importancia contar un perfil lipídico completo en pacientes con diagnósticos recientes de cardiopatía isquémica para la prevención secundaria. La alteración del perfil lipídico va más prevalente entre los pacientes estudiados, va a ser el colesterol, el de baja densidad. Los valores plasmáticos de LDL y HDL intervienen con acciones opuestas en la iniciación, progresión e inestabilización de placas ateroscleróticas, de tal forma que el desequilibrio a favor de los primeros, del LDL, van a promover el desarrollo de aterosclerosis, mientras que los segundos actúan como un factor protector. Y la recomendación en los valores según diferentes sociedades para el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad van a ser inferiores de 4 miligramos sobre decilitros, y el colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad, LDL, dependerá en función del riesgo cardiovascular en que se encuentra el paciente. Para aquellos que están en muy alto riesgo, el objetivo va a ser de menos 70 miligramos sobre decilitros, y para el de alto riesgo, para pacientes con muy alto riesgo, el objetivo va a ser de abajo de 70 miligramos sobre decilitros, y para el adulto, para los pacientes de alto riesgo, para abajo, o sea, ya sea riesgo moderado y riesgo bajo, el objetivo va a ser inferior de 100 miligramos sobre decilitros. Dale la siguiente, por favor, Alex. A ver, una pausa ahí. Esta tabla ya la habíamos visto cuando hablamos de hipertensión. Dale para atrás, por favor. Dale la anterior. Tú me dices, Alondra, que el consenso actual, aunque ya se ha hecho un poco más estricto, pero bueno, el consenso actual es que para pacientes que la dislipidemia obviamente es un pilar también para el manejo de los pacientes o el riesgo de cardiopatía isquémica. Y dislipidemia abarca tanto la alteración de colesterol como de triglicéridos. A eso se refiere dislipidemia. Colesterol y triglicéridos son dos valores muy importantes que tenemos que vigilar en un paciente, pero no solamente tenemos que hablar de colesterol total, sino de sus divisiones, sus subdivisiones, como son el colesterol de alta densidad, el de baja densidad, los de intensidad intermedia o muy baja densidad, ¿sí? En especial el colesterol bueno, que llamamos el que moviliza las grasas de las arterias, es el HDL, y el LDL entonces se convierte en esa partícula de colesterol que se deposita en los vasos. Quiero pensar que más adelante me hablan de esa fisiopatología de la aterosclerosis.
Entonces, el manejo, el control de los niveles de colesterol LDL, y después me vas a hablar del colesterol no HDL, que también ya se los había mencionado cuando hablé de hipertensión. Entonces, son dos puntos muy importantes. Hablando del valor absoluto de LDL, el objetivo es muy importante, porque tú me estás hablando de pacientes de muy alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes? O sea, ¿cuáles pacientes entran en esta categoría de muy alto riesgo? ¿Quiénes son los que deben tener? Ajá, en la siguiente está la diapositiva. Bueno, está la tabla para determinar si el paciente se encuentra de muy alto riesgo, moderado. A ver, pasa a la siguiente. Okay. Los pacientes con muy alto riesgo van a ser aquellos que cuenten con alguna enfermedad cardiovascular ya establecida, y esta ya va a estar documentada por ciertas técnicas que serían las que nos lo confirman, como una ecocardiografía de estrés, una angiografía por tomografía. También que el paciente cuente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, o con alguno más factores de riesgo cardiovascular. La disfunción renal también va a ser otro parámetro para considerar al paciente en muy alto riesgo, y el score de riesgo calculado por debajo de igual o por arriba del 10%. La tabla de score estima el riesgo de muerte cardiovascular en personas de 40 a 65 años. Y los pacientes con alto riesgo van a tener una elevación marcada de un factor de riesgo cardiovascular, como la hipercolesterolemia familiar o la hipertensión, y con un score de riesgo calculado de mayor o igual a 5 y menor a 10%. Y ya el riesgo moderado va a ser con un score calculado que va a ser mayor o igual de 1 y menor de 5%. Estos factores de riesgo son los mismos que se manejan en la tabla no sé de dónde es tu referencia, pero son muy similares, o deberían ser los mismos que se manejan en la tabla de la Sociedad Europea de Cardiología, donde hablamos de hipertensión y riesgos relacionados a los factores agregados. Si ustedes recuerdan en esa tabla de la Sociedad Europea, cuando dice que el paciente tiene uno o dos factores de riesgos y una presión normal, el riesgo de una enfermedad cardiovascular es nulo, y si tiene dos o tres, ya tienes un riesgo bajo. Si tiene 3 o diabetes, es un riesgo alto, ¿sí? Entonces, los pacientes de muy alto riesgo principalmente son aquellos que ya tienen evidencia de enfermedad coronaria, de aterosclerosis. Pacientes que ya tuvieron un evento vascular, ya sea miocárdico, cerebral, retiniano, que ya tienen deterioro de la función renal por la misma aterosclerosis, pacientes diabéticos que tienen, además de la diabetes, otros factores de riesgo, como puede ser la dislipidemia principalmente, ¿no? Un diabético con dislipidemia, un diabético fumador, pues es un paciente de muy alto riesgo. La simple diabetes sin otras condiciones se considera un alto riesgo. ¿Por qué? Porque los valores van a variar. No es lo mismo que sea un diabético controlado, un alto riesgo, a que sea un diabético con daño a órgano blanco, que tiene un muy alto riesgo y donde los niveles de LDL que voy a buscar en él van a ser mucho más estrictos, ¿sí? Score, como lo comentó Alondra, es una escala de valoración de riesgo. Lo pueden encontrar como tal en una calculadora digital, y ustedes meten ciertos valores de los pacientes, edad, sexo, valores de colesterol, triglicéridos, y les va a dar un riesgo calculado de una enfermedad coronaria a 10 años, ¿no? Es como la escala de Framingham o como la calculadora
como las calculadoras que se utilizan. Entonces, es importante recordar cada una de estas condiciones, es importante porque dependiendo de esto, serán los valores que estaremos exigiendo de LDL en los pacientes con cardiopatía isquémica o aterosclerosis. Muy bien, ¿no? Vamos a seguir con el tabaquismo. Nos decía que se estima que entre un 20 y 30% de todas las muertes por enfermedad coronaria van a ser atribuibles al consumo de tabaco. Se dice que un evento coronario agudo se anticipa aproximadamente de 10 años en los fumadores en relación a los que no son fumadores. También algo importante es que el abandono del hábito de fumar va a disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y también se ha identificado que se ha identificado especialmente 2 sustancias relacionadas con el desarrollo de la patología cardiovascular, y con relación al tabaquismo, es que son las sustancias relacionadas van a ser el monóxido de carbono y la nicotina. Después tenemos al alcohol. Decía, el artículo que este factor sigue sin resolverse en algunas cuestiones referentes al balance entre los riesgos para la salud y los beneficios cardiovasculares que presenta el consumo de alcohol. Aunque el consumo ligero y moderado de alcohol muestra un efecto protector hacia varias enfermedades cardiovasculares, nos dice que el consumo en exceso es uno de los principales factores es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión, que esta nos puede llevar a una cardiopatía isquémica. Después tenemos al sedentarismo. La inactividad física es un factor de riesgo importante en la cardiopatía isquémica y también de otros factores de riesgo cardiovasculares importantes como la obesidad, la hipertensión, la baja concentración de colesterol de HDL y diabetes mellitus, que todos estos también son factores que nos conllevan a una cardiopatía isquémica. La siguiente, Alex, por favor. También dentro de los factores de riesgos modificables, va a estar la obesidad. Esta se ha convertido en una gran amenaza para la salud en todo el mundo. Puede causar aterosclerosis coronaria a través de mecanismos bien descritos, tales como la dislipidemia, hipertensión, diabetes mellitus, tipo 2. Hay autores que han señalado de que el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular está fuertemente correlacionado con las mediciones de la obesidad abdominal, el exceso de grasa acumulada en las vísceras, relacionado con la obesidad central. Este tejido adiposo, es el tejido adiposo metabólicamente más activo, que nos va a causar más resistencia a la insulina y también nos va a generar una hipertrigliceridemia. La hipertensión arterial también va a constituir un factor de riesgo clave en la incidencia de enfermedad cardiovascular, ya que promueve las alteraciones estructurales y funcionales del corazón que afectan como el miocardio. No me estoy como lagueando, es que me dice conexión inestable. No. Bueno. La hipertensión, que va a promover las alteraciones estructurales, funcionales del corazón, que van a afectar al miocardio, y las arterias coronarias. Y tendremos a la diabetes, tendremos a la diabetes mellitus, el estado de hiperglucemia crónica,
que va a ser causado por la diabetes mellitus, va a ejercer efectos tóxicos a nivel celular y orgánico, originando complicaciones micro y macrovasculares. Las alteraciones lipídicas de la diabetes tipo 1 va a estar relacionada con el control metabólico y el déficit de la insulina. Y en la diabetes mellitus tipo 2, las alteraciones lipídicas van a ser más complejas. A nivel hepático va a aumentar la lipogénesis por la hiperglucemia y el hiperinsulinismo. Y el hiperinsulinismo también se va a generar, y también esta va a causar un aumento en la síntesis de los triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad. La siguiente, Alex, por favor. Oye, Alondra, Mande. ¿esto también te toca a ti? Uh-huh. Sí. De los factores de riesgo, me gustaría que lo que ya comentamos, que vas a profundizar un poco, también me digas, por ejemplo, alcoholismo. Tú me dices que el exceso de alcoholismo es un factor de riesgo. Uh-huh. Pero si tú tuvieras que decirle al paciente que ciertas cantidades son buenas, pero que otras son malas, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿cómo le digo yo al paciente, usted puede consumir tal cosa en tal cantidad? O sea, ¿qué es excesivo? ¿Qué es excesivo? Porque si no ponemos cantidades, si no ponemos cifras, el paciente te puede decir, hay muchos pacientes que llegan y dicen, doctora, yo he leído que el vino tinto es un cardioprotector, ¿lo puedo tomar? ¿Qué tanto es bueno, qué tanto es malo? Me gustaría que, si lo sabes, nos lo dijeras, y si no, me lo investigues. Voy a investigarlo. El lunes digo Todo, me repites esta parte de los factores de riesgo con sus valores. Igual, por ejemplo, cuando me hablas de sedentarismo, ¿cómo se define sedentarismo? Sí, sabemos que el paciente no haga ejercicio es un factor de riesgo, pero muchos pacientes también te van a decir, doctora, pero es que yo camino, hago el aseo de mi casa todo el día, estoy subiendo y bajando. Entonces, ¿cuál es el parámetro para decirle al paciente, usted es sedentario? ¿Cómo medimos la actividad física de un paciente? Al igual la obesidad, me queda claro, hablaste de una obesidad central, hablaste de diferentes tipos y el riesgo de relación con la cardiopatía isquémica, con la aterosclerosis, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, pero ¿cuáles son las medidas para determinar obesidad? O sea, solamente con la medida de cintura, ¿hay índices para medir obesidad? ¿Qué tipo de obesidad es la más peligrosa, por así decirlo? ¿Cuál es la que me da un índice, una condición de decir este tipo de obesidad? Doctora, no le escucho. No sé si bueno, sí la escucho, pero la escucho cortada. Ok, digo que habría que ser más puntuales en cuanto a decir medidas. Si tú me hablas de obesidad, háblame de valores para medir la obesidad. Bueno, hipertensión, diabetes ya son factores que están bien definidos, pero para hablar de alcoholismo, sedentarismo, obesidad, trata de hacerme más objetivo cómo le evaluamos, cómo lo definimos al paciente, cómo le digo yo al paciente que está obeso, cómo le digo que debe tomar tal cantidad, cómo le digo que es sedentario, qué cambios debe hacer, ¿no? Entonces, tratar de objetivizar cómo puedo yo evaluar estos factores de riesgo en un paciente. Y mi pregunta también sería, diabetes mellitus es un factor de riesgo modificable. ¿Y qué pasa con los otros trastornos del metabolismo de la glucosa? También son importantes la resistencia a la insulina, la intolerancia a los carbohidratos. ¿También son factores de riesgo o solamente la diabetes? Doctora, mi compañera dice que no tiene una buena conexión y se está desconectando de la clase, pero ahorita está viendo si vuelve a reconectarse. Bueno, vamos a dejar esto aquí, ¿sale? Para los que entraron tarde, jóvenes, les comento
partir del día lunes que ustedes ya van a exponer, a los que van a exponer les pido que investiguen en profundidad su tema. Son pedacitos muy pequeños, no es una presentación muy corta la que ustedes hacen, entonces por favor investiguen. Doctora, es que algunas diapos faltaron porque el archivo que creo que le mandamos a usted no era el final, porque faltaron las diapas de un compañero, pero igual todas las correcciones que ahorita nos hizo ya las anoté y las vamos a presentar el lunes. Sí, hagan de cuenta que fue un ensayo el día de hoy, ¿vale? Solo quiero que ustedes vean que no es fácil estar hablando y que los demás estén practicando perdidos. Quiero que realmente lo que ustedes están hablando sea de relevancia para que quienes lo oyen por única vez quizás se lleven algún dato importante, ¿no? Cardiopatía isquémica es un tema muy, muy importante. Después de hipertensión creo que es el tema más importante en cardiología. Y entonces hay puntos, por eso les decía ahorita, hay puntos que no solo conviene comentarlos, el alcoholismo, el sedentarismo, eso, el otro. O sea, ya sé que todo eso es importante, póngale un plus. ¿Cuáles son los valores relevantes que debo objetivizar? ¿Sí? Entonces, traten por favor de ahondarme sus temas. Si les dijeron, a ti te toca aterosclerosis, bueno, búsquenme las cosas finas de la aterosclerosis. Acuérdense que tienen 2 semanas para exponerme su tema, entonces ya pasaron 2 personas en menos de 30 minutos y quedan muchos vacíos. Entonces, al paso que vamos, pues en 2 horas me van a terminar el tema y quizás van a quedar muchos pendientes. 2, ahora que ya está, creo que el 99%, les voy a pedir que se despierten temprano, que entren antes de las 7:05, porque a las 7:05 ya no los voy a dejar entrar. Bueno, sí los voy a dejar entrar, ¿no? Ahora sí les voy a evaluar la asistencia. Los que estén antes de las 7:05 tienen asistencia, los que lleguen después de 7:05, pues los dejaré entrar, pero ya sin asistencia, ¿sale? Traten de estar temprano por respeto. Estamos en una clase en línea, no significa que no están en clases, no están en un aula, pero el respeto al ponente debe existir siempre, ¿sale? Entonces, vamos a hacer esto, ya se los aviso, después de las 7:05 pueden entrar, pero ya no será asistencia. Entonces, a partir de hoy empiezo a contar ese 85% de asistencia que deben de cumplir, ¿sí? Y los que me faltan de electro, pues ya no les insisto, porque cada vez que les pregunto nadie me dice quién falta. Entonces ahí cuando tengan interés me dicen, doctora, quiero participar. Y los que faltan, sobre todo los que faltan, considérenlo, porque es un porcentaje de su calificación. Entonces, reiniciamos el lunes con la parte que le toca, con los puntos que faltaron del día de hoy, ¿sale? Para Londra. Y para los que vienen, pues, ojo con sus presentaciones. No significa que el que participen ya significa un 10, ¿no? O sea, échenle ganas. Pónganle un poquito de esmero. Solo es una participación muy breve. Así que demuestren que tienen interés, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguimos el día lunes, por favor, con este tema de cardiopatía isquémica. Y sí les pido que entonces me reenvíen ya todas las diapositivas, ya les mandé un mensajito, un correo con los temas que están faltando, así en grande, ¿no? De lo que yo me puedo dar cuenta en base a las diapositivas, pero mándenme por favor, si pueden hoy mismo, los temas que están abarcando. Si pueden, desglósemelo un poquito más, tal persona da tal cosa, tal persona da tal cosa. Les decía, cuando empiecen su presentación, díganme, yo soy fulanito de tal, porque para que yo sepa y les vaya tomando la participación. ¿Sale? Doctora, ¿será que, bueno, es que a mí me faltó medio electro? ¿Será que al final de la clase me puede usted hacer el electro? Lo que pasa es que
siempre mi computadora, cuando entro a Zoom, los primeros 10 minutos se me va el audio. Siempre, ya lo vi, que siempre mi audio no sirve en los primeros 5 minutos. Ok. No sé si me puedo aplicar el electro al final o 5 minutos o 10 minutos antes de la clase para que termine mi Conforme participación. vayamos avanzando, ahorita que ya es cardiopatía isquémica, conforme vayamos avanzando, probablemente al final de cada tema, ahorita en aterosclerosis pues no les puedo poner casos clínicos, pero cuando veamos quizás la primera parte, al parecer es síndromes coronarios agudos, voy a poner algún electro, un caso clínico, Edwin, y ya me dices, yo quiero participar, ¿vale? Porque siempre les pregunto, ¿quién falta? Y nadie contesta. Les llamo por nombre, tengo 2 personas ahí que nunca me contestan y no se aparecen. Entonces, vaya, yo ya tengo aquí, ya vi quienes no han participado, pero pues ya no les voy a insistir. Si no quieren participar, pues nada más no se quejen, doctora, no tengo mi punto de electro. ¿Vale? Entonces, Edwin, si quieres participar, con todo gusto, me dices, doctora, yo lo interpreto y te pongo el punto completo. ¿Vale? Ok, gracias. Pues. Bueno, entonces nos vemos el lunes, jóvenes, 7:05, ¿vale? Ya si me atraso yo, pues ya les perdono la falta, pero trataré de estar antes. Ándale, pues buen día, buen fin de semana. Traten de enviarme hoy sus diapositivas, por favor, hoy Sí. para que el sábado y domingo puedan trabajar lo que les hace falta. Sí, doctora, se las mando. Buen día, jóvenes. Feliz fin de semana. Igualmente, Igualmente, doctora.